Hola querido equipo, ahí van algunas recomendaciones a la hora de dividir palabras en monemas. Partimos de un ejemplo reordenado y contamos con la ayuda inestimable de nuestro mono gramático, nuestro mono Eustaquio. Ya veis lo concentrado que está con este asunto de la estructura morfológica de las palabras. Decíamos que partíamos como ejemplo de la palabra reordenado. Queremos dividirla en monemas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que recomendamos que se haga es buscar el lexema. Y para buscar el lexema es muy útil relacionar la palabra, si es posible, con una forma verbal en infinitivo. Eustaquio, ¿tú qué dices? Reordenado, efectivamente, reordenar. Bien, ya tenemos esta palabra relacionada con una forma verbal en infinitivo. Lo que hay que hacer también es procurar abreviar al máximo la palabra, es decir, suprimir todos aquellos elementos que se le podrían haber añadido a su significado básico. ¿Qué os parece? Una palabra como reordenado, ¿con qué puede tener relación? Pues yo creo que... ¿Qué te parece a ti, Eustaquio? Efectivamente, con el orden, con el ordenar. Bien, pues yo creo que ya tenemos aquí la forma más breve posible y además relacionada con una forma verbal en infinitivo. ¿Qué hay que hacer ahora, Eustaquio? Efectivamente, lo que tenemos que hacer es suprimir la terminación ar y así tenemos el lexema de reordenado, orden. Y suprimimos la terminación ar porque cuando tengamos un infinitivo, que ya sabéis que termina en ar, er o ir, en eso terminan los infinitivos, lo que tenemos que hacer es suprimir esa terminación, ar, er o ir. Por ejemplo, en la palabra bebida, ¿con qué infinitivo podríamos relacionarla, Eustaquio? Claro que sí, con beber. Pues lo que tenemos que hacer es suprimir er y ya tenemos el lexema de bebida que es beb. Fácil, ¿verdad? Pero, efectivamente, casi siempre en esto de la gramática hay un pero. Fijaos, tenemos el verbo eran y queremos saber cuál es su lexema. ¿Con qué infinitivo lo relacionamos? Pues con el infinitivo de este verbo, que es, eso es, ser. Bueno, pues siguiendo las recomendaciones de Eustaquio, suprimiríamos aquí er y nos quedaría una cosa muy rara porque es el sonido es, ¿verdad? Que en absoluto aparece en el verbo era. Bueno, un caso ya veis un poquito raro, pero no es el único porque pasa también con otros verbos como esta forma. Tuvieron, ¿de qué verbo procede? ¿Cuál es su infinitivo? Tener, efectivamente. Suprimimos la terminación er y nos queda ten, que como veis tampoco aparece en tuvieron. Bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que aquí tenemos, lo que hemos puesto aquí, son ejemplos de eso que se llaman formas irregulares. ¿Qué son las formas irregulares? Las formas irregulares son aquellas cuya raíz es variable. Efectivamente, hay algunas raíces que varían, siendo la misma palabra tener y tuvieron, formas distintas de la misma palabra, sin embargo, como veis, tienen raíces distintas y de forma más llamativa sucede con ser y con era. Bien, este año no os voy a pedir que hagáis divisiones de formas irregulares, pero sí que sepáis que es una forma irregular. Volvemos a repetir que son las formas irregulares, son aquellas formas cuya raíz varía, es una raíz variable, cuya raíz cambia al cambiar, por ejemplo, la palabra de tiempo verbal, si se trata de un verbo. Bueno, seguimos. No siempre vamos a poder relacionar de manera clara la palabra con un infinitivo. Es el caso de orgullosa. Alguien dirá por ahí, sí, podíamos relacionar orgullosa con el infinitivo
enorgullecer o enorgullecerse. Es cierto que están relacionadas, pero observad que lo que hemos hecho ha sido incrementar el número de elementos que se le han ido añadiendo a la palabra. Enorgullecerse, con lo cual difícilmente nos va a servir, aunque suprimamos la terminación, en este caso er, difícilmente nos va a servir para saber cuál es la raíz. Es decir, que en algunos casos no vamos a encontrar un infinitivo con el que relacionar la palabra. Bueno, pues en esos casos lo que tenemos que hacer es buscar otra palabra que esté relacionada desde el punto de vista del significado, que veamos que mantiene parte de la palabra, pero que es una forma más breve. ¿Qué os ocurre? ¿Qué se os ocurre, perdón, en relación con orgullosa? ¿Y a ti, Eustaquio, qué se te ocurre? Claro que sí, orgullo. Bueno, pues en esta palabra podemos suprimir y suprimimos esa terminación, que es una terminación de masculino, y además hay que decir que en general, los lexemas terminan en un sonido consonántico. Las vocales que a veces quedan, aunque no sean terminaciones de morfemas flexivos ni derivativos, reciben otro nombre que se llaman infijos, que no vamos a estudiar este año, pero en general, los lexemas casi siempre terminan en un sonido consonántico. Bueno, entonces el lexema de orgullosa es orgullo. Otro ejemplo, de tortilla, pues tampoco vemos un infinitivo con el que relacionarlo claramente, ¿verdad? Entonces vamos a buscar una forma más abreviada que pudiera tener que ver con tortilla desde el punto de vista del significado. ¿Qué se te ocurre a ti, Eustaquio? Pues sí, torta es una buena solución. Suprimimos esa A, también de femenino, y el lexema de tortilla sería torta. Bueno, no es muy difícil tampoco, ¿verdad? Pero, otro pero por aquí. Fijaos en la palabra cabecita. ¿Qué os parece? ¿Con qué palabra podríamos relacionarla más breve, que tuviera un significado muy similar? Eso es, cabeza. Pues en cabeza suprimimos está de femenino, ¿verdad? Y nos queda que la raíz de cabecita es cabez. ¿Qué os parece? Ah, sí, hay algo raro, ¿verdad? Porque si comparamos cabecita, la raíz terminaría en cabec, pero no es cabec, es cabez, pero con C. Y aquí con Z. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué relación hay entre la C y la Z? Pues claro que sí, la relación que hay entre esa C y esa Z es que, aunque sean letras distintas, representan el mismo sonido, el sonido f. ¿Veis? Que se escribe de manera distinta por una cuestión puramente ortográfica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que a veces la letra de la raíz puede cambiar, pero no cambia el sonido. ¿Y recordáis cómo se llamaban esos sonidos con valor lingüístico, que eran la unidad mínima desde el punto de vista lingüístico? Es decir, aquello de lo que están formados los monemas, aquello en que se pueden dividir los monemas. Es decir, los morfemas y los lexemas se pueden dividir en unidades mínimas, que son sonidos con valor lingüístico, que se llaman fonemas. Y efectivamente es que lo que tenemos en cuenta son los fonemas, los sonidos, que a veces se pueden representar el mismo sonido con letras distintas. Bueno, pues atención al tema este de los fonemas. No penséis que la raíz de cabecita es cabec, sino que la raíz es cabez, aunque en este caso el sonido z se represente con una C. Y terminamos con otro caso. Paraguas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es un paraguas? Pues un paraguas es algo que, como su nombre indica, sirve para parar el agua, ¿verdad? Efectivamente, paraguas tenemos que relacionarla con dos palabras y no con una. Y si nos fijamos, una de ellas, parar, suprimimos la terminación ar y ya tenemos un lexema. Pero es que, claro, esta palabra tiene dos lexemas. ¿Qué pasa aquí? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa aquí es que se trata de una palabra compuesta. Bien, pues, oye, Eustaquio,
Muchas gracias por tu colaboración. Relájate, hombre, y nos vemos. Bien, hechas las consideraciones anteriores acerca de cómo podemos descubrir cuál es la raíz de una palabra, teniendo en cuenta, ya sabéis, que hay algunas formas irregulares, que puede cambiar alguna letra también en la raíz al comparar distintas palabras relacionadas entre sí desde el punto de vista del significado, y también recordad que hay palabras que son compuestas. Bien, teniendo todo eso en cuenta, ¿qué pasos deberíamos dar nosotros, teniendo en cuenta, insisto, en que lo primero es buscar la raíz, para dividir la palabra en monemas? Bueno, tenemos aquí una serie de ejemplos que ya hemos utilizado en las actividades. Hay que repetir una vez más que lo primero es buscar la raíz. Ya sabéis, la raíz o lexema, que también se llama lexema. Eso es lo primero que hay que hacer. Todo lo demás, una vez que hayamos buscado la raíz o raíces, en el caso de que sea una palabra compuesta, todo lo demás van a ser morfemas. Ya sabéis que hay dos tipos, morfemas flexivos y morfemas derivativos, pero todo lo demás, todo lo que nos quede de la palabra, van a ser morfemas. En el ejemplo de reordenaron, ya sabemos que es orden el lexema. Orden, hasta la N se nos ha quedado un poquito corta la línea roja, orden. Bien, lo segundo sería pasar ya a los morfemas flexivos, recordando que los morfemas flexivos son morfemas que indican variación verbal, variación de número o variación de género. Y recordando también que cuando hablamos aquí de variación verbal nos referimos a esas terminaciones verbales que indican tiempo, persona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede separar el número en estas terminaciones verbales. No podemos considerar el número como un morfema aparte, sino que va todo como en un aglomerado, ¿verdad? En una masa única donde aparece el tiempo, la persona y el número. Así que lo siguiente, decíamos, es empezar por la terminación verbal si la hay, porque puede ser que no la haya. Pero nosotros siempre vamos a comprobar, en primer lugar, si hay una terminación verbal. En nuestro ejemplo, la terminación verbal sería Aaron, efectivamente. Está desplazada también la línea, pero la terminación es Aaron. Observad, insisto, aquí efectivamente esta terminación verbal tiene también una indicación de número y tiene también una indicación de persona, pero nosotros no incluimos aquí ninguna parte de la palabra que haga referencia a número, porque entendemos que al señalar aquí la terminación verbal ya estamos incluyendo todo eso, estamos incluyendo tiempo, persona, número, aspecto, etcétera, etcétera. Así que terminación verbal la señalamos y seguimos adelante. Lo siguiente es tratar de tratar de buscar o comprobar si hay una terminación morfema flexivo de número. Pero claro está, eso será en los casos en los que no se trate de un verbo conjugado. Es decir, nos vamos a encontrar con casos de que sea o bien un nombre sustantivo, o bien un adjetivo, o bien un pronombre. Son los casos en los que podemos encontrarnos con morfemas flexivos de número, insisto, que no sean verbos. Así que una vez que hemos comprobado si se tiene o no se tiene terminación verbal, lo siguiente es comprobar si se tiene o no se tiene terminación de número. En nuestro ejemplo no hay una terminación de número, así que pasaríamos a lo siguiente, que es comprobar si tiene una terminación de género. Ese es el cuarto paso. ¿Tiene terminación de género? En nuestro caso se trata de un verbo, obviamente no hay terminación de género. Y por último, ya todo lo que nos quede, puesto que hemos señalado los morfemas flexivos o hemos comprobado si los hay, morfemas de terminación verbal, de número o de género, todo lo que nos quede va a ser morfema o morfemas derivativos, que sería lo último que comprobaríamos. En nuestro ejemplo, efectivamente, lo que nos queda tiene que ser un morfema derivativo que, como va delante de la raíz, es un prefijo. Así que debéis anotarlo en vuestro cuaderno. Lo primero, buscar la raíz. A continuación, comprobar si hay alguna terminación
verbal, en verbo conjugado. A continuación, comprobar si no se trata de un verbo, si tiene terminación de número y por último, comprobar si tiene terminación de género. Hecho todo esto, todo lo que nos quede serán morfemas derivativos y comprobamos si efectivamente los tienen o no. Vamos a seguir estos pasos en relación con la palabra submarino. Lo primero sería señalar la raíz. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la raíz? Efectivamente, la raíz sería mar. A continuación comprobamos si hay terminación verbal, si se trata de un verbo conjugado. No hay una terminación verbal, ¿verdad? Esta terminación no es de verbo conjugado. Submarineo, submarinea, submarineamos, ¿verdad? No se trata de una conjugación verbal. Bueno, pues no señalamos nada. Pasamos a la tercera. ¿Hay alguna terminación morfema flexivo de número? Pues no hay ninguna indicación de número, así que tampoco señalamos nada. Pasamos a la cuarta. ¿Hay alguna terminación de género? Vamos a comprobarlo. Submarino, si fuera femenino sería submarina. Pues efectivamente, cambia la O, se convierte en A, por lo tanto la O está indicando aquí género masculino. Bien, pues ya hemos señalado en nuestra palabra todos los morfemas flexivos que tiene, que concretamente es nada más que uno que indica género masculino. Fijaos que los morfemas flexivos, como decíamos en la parte teórica, los morfemas flexivos lo que hacen es pues clasificar la palabra conjugándola como verbo o bien variándola en cuanto a número o género, pero no crean significados nuevos. En cambio, los morfemas derivativos sí que los crean y en nuestra palabra, concretamente, todo lo que nos queda ya van a ser morfemas derivativos. Quinto paso, señalar los morfemas que nos queden, que son morfemas derivativos. Tenemos sub, que como va delante de mar, es un prefijo, in, que como va después de mar, es un sufijo. Observad que alguno habrá pensado que ino sería terminación de masculino, todo ello, pues no, ya veis que la terminación de masculino es solamente lo que hemos señalado ahí en ese verde lima, que es la O. Pero in no es terminación de masculino, sino que in es un morfema derivativo que sirve para crear otra palabra a partir de mar. Vamos a la palabra prefabricado. Podríamos relacionarla con la palabra fabricar. Buscamos en primer lugar el lexema o raíz, efectivamente, fabric. A continuación, una terminación verbal. Alguna de vosotros habrá pensado que esto es una terminación verbal porque prefabricado se trata de un participio. Efectivamente es una terminación verbal, pero no nos referimos nosotros aquí, cuando hablamos de verbal, de morfema flexivo verbal, no nos referimos a estas terminaciones del participio, ni a las terminaciones del infinitivo, ni a las terminaciones de gerundio. Es decir, no nos referimos ni a prefabricar, ni a prefabricado, ni a prefabricando, porque como sabéis son formas no personales del verbo que no indican sobre tiempo, número, persona, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros no las consideramos a las terminaciones de infinitivo, ar, ir, a las terminaciones de participio, ado, ada, etcétera, etcétera, ito, ita, etcétera, etcétera, ni las terminaciones de gerundio, ando, endo, no las consideramos terminaciones verbales, que quede claro, ¿eh? Aquí solamente incluimos aquellas terminaciones que son de verbos conjugados en forma personal. Así que aquí no señalamos nada de terminación verbal. Pasamos, tercer paso, a señalar si lo hay algún morfema flexivo de número. No lo hay, porque se trata de un singular, no hay morfema flexivo de número, pues nada, pasamos al siguiente paso. Morfema flexivo de género, prefabricado, prefabricada, pues sí. La O efectivamente nos está indicando género masculino. Bien, hemos terminado con los morfemas flexivos. Todo lo que nos queda son morfemas derivativos. Un prefijo y ad, que es un sufijo. Pasamos a descubrías. Descubrías, el lexema sería, ¿qué os parece? Claro que sí, de cubrir, cubr. Vale, pues todo lo que nos queda son morfemas. Vamos a ver si tiene, en primer lugar, morfemas flexivos de verbo, de conjugación verbal. Descubrías, descubríamos, descubristeis, pues sí.
La terminación ias es una terminación de morfema flexivo verbal. Ya sabemos, como se trata de un verbo, que no vamos a tener, por lo tanto, morfema flexivo de número aparte, ni morfema flexivo de género aparte, porque los verbos en castellano no tienen género, es decir, no varían para indicar género. Por lo tanto, ya todo lo que nos queda son morfemas derivativos, concretamente el des, que como va delante del lexema es un prefijo. Pasamos a rojas, rojas, roja, rojo, sí. Este es el lexema que se ha desplazado también, perdón. El lexema llegaría hasta la J, aunque aquí se haya quedado fuera la J, llegaría hasta la J. Ese sería el lexema. Y ahora pasamos a ver si tiene alguna terminación, morfema flexivo verbal. No es el caso. Rojeo, rojeamos, rojeáis, no, ¿verdad? No es el caso. Pues entonces vamos a ver si hay alguna terminación, morfema flexivo de número. Efectivamente podemos decir roja o rojas, con lo cual la S es un morfema de número. Nos quedaría solamente la A, que es un morfema efectivamente flexivo de género. Por lo tanto, aquí no tenemos ni prefijos ni sufijos. Pasamos a preocupaba. ¿Con qué infinitivo lo relacionaríais? Efectivamente con ocupar. Quitamos esa terminación y nos queda ocup, que sería el lexema. La terminación aba, como muy bien habréis visto ya, es una terminación de morfema flexivo verbal, que es lo primero que buscamos después de haber encontrado la raíz. Así que segundo paso, el morfema flexivo verbal. Tercero, morfema de número no lo va a ver porque ya hemos señalado el verbal, y el cuarto de género tampoco lo va a ver porque ya hemos señalado el verbal. Así que lo que nos queda es un prefijo. Bien, pues espero que esto os haya servido de ayuda. Ya sabéis, en primer lugar busco la raíz, en segundo lugar señalo si los tiene los morfemas flexivos verbales, en tercer lugar señalo si los tiene morfemas de número, cuarto lugar lo señalo si los tiene morfemas de género, y ahora ya en quinto lugar todo lo que nos quede, morfemas derivativos. Y no lo olvidéis, raíces y morfemas, sean flexivos o derivativos, son todos ellos monemas. Y eso es todo por hoy, querido equipo. Y ya sabéis, arriba los corazones. Nos vemos.